Ahora comienza la grandeza de Saturno. En estos momentos puedes saber cuando vea ahora el comienzo de una leyenda hindú, que la historia a continuación es una sabiduría viviente. Ahora, en esta posición significa que cada vez que coja este libro, comenzará a leerlo. Cada vez que una leyenda viviente es narrada, aún sigue siendo un ahora. Para las historias vivientes, la vida en un mundo cuyo tiempo no pasa. Ese mundo de simbolismo, subjetividad, realidad, de la cual es el mundo de la percepción interna. Todos nosotros podemos generalmente estar de acuerdo de la realidad del mundo externo. Un mango puede verse, sentirse, olerse y gustar más o menos igual para todo ser humano. Pero una vez que el mango es consumido por uno, la experiencia interna para uno se hace única. Los grandes sabios de la antigua India conocían bien que las emociones y los pensamientos creados dentro de nosotros como un resultado de nuestras interacciones con el medio ambiente externo son la materia de la cual el cosmos interno, aunque menos sólido y por lo tanto más sutil que la materia del mundo material, las cosas hechas de materia sutil son a menudo más reales y más permanentes que las cosas hechas con materia densa. Todos nosotros sabemos cuán poderosos pueden ser los pensamientos, aunque los pensamientos tienen mínima realidad en el universo físico, pero es la causa de las mayores actividades físicas que suceden allí. Nuestros pensamientos y emociones son regularmente transformados hacia nuestras realidades físicas y nuestras condiciones físicas generan nuestros estados emocionales y psicológicos. Una historia viviente nace cuando la sabiduría viviente encarna en la materia sutil de la conciencia humana. Cada escritor de ficción conoce cómo en algún punto durante la escritura de la historia los caracterizadores toman vida y comienzan a dirigir exitosamente la trama involucrada. Los caracterizadores de un libro mundano escrito por un único autor pueden tomar vivencias propias. Y cuán dinámico pueden ser los dioses míticos, videntes, sabios y héroes que han sido el foco de concentración para millones de personas por más de miles de años. Las historias vivientes manifiestan su vida simbólicamente dentro de los seres humanos, preservado a través de sus infusiones de la fuerza de la vida humana, alimentándonos con nuestros propios poderes de atención como un alimento de nuestra médula espiritual. Leer o escuchar historias vigorosas es para alimentar y rejuvenecerlos. Para hacerlos propio hay que hospedarlos y decirles a los demás es propagarlos. Las historias vivientes viven dentro de nosotros tanto tiempo mientras los sirvamos como vehículos honestos, entregando su sabiduría como lo mejor que hay y para que puedan merecerlos aquellos que lo necesitan. Como las riquezas, los alimentos, los conocimientos e hijos, las historias deben circular y deben ser transmitidas de generación en generación, de un narrador de historias al siguiente, en un continuo linaje. Una historia muere cuando el último oyente muere sin antes haberlo contado, como cualquier otra especie de seres que termina cuando el último miembro expira sin antes haberse
reproducido. Si la sabiduría viviente es un buen alimento metafísico, el cual nutre y cura a sus oyentes, el conocimiento muerto es solamente un peso muerto que puede acumularse dentro de uno y puede ser ya sea expulsado o permanecer muerto. La sustancia sutil de los conocimientos inanimados literalmente lo bajan a uno de nivel, lo convierte a uno de corazón pesado. Los conocimientos vivientes iluminan a uno, literalmente, al iluminarte de lo abrumador de su nocivo bagaje. El conocimiento muerto puede a veces otorgar satisfacción intelectual a su conocedor, pero a menudo se convierte en una terrible carga y estorbo de la cual su dueño debe ser depurado. A.K. Ramanujan, que pasó la mayor parte de su vida entre historias y cuentos populares, cuenta la historia de una mujer anciana que engordaba y engordaba. No importando cuán poco comía, sus problemas aumentaban. Cuando finalmente se cansó, habló todas sus miserias a las paredes de una casa vacía. Aquellas paredes colapsaron bajo la angustia de sus palabras. Y ella nuevamente adelgazó milagrosamente. También había un barbero que se reía incontrolablemente de la delgadez de sus clientes. Cuando él no podía mantener más estos secretos, le contó a los árboles, pero los árboles tampoco podían mantenerse callados y decían bruscamente las noticias en el ritmo de su madera, que fue hecho en tambores. La sabiduría viviente vive porque contiene un núcleo de verdad, un fragmento de la verdadera realidad, el cual puede ser transmitido a cualquiera que esté lo suficientemente abierto y alerta para recibirlo. La música verdadera, los versos verdaderos y las historias verdaderas tienen un poder innato para enseñar, curar e inducir a una experiencia mística. Como la poesía verdadera, tal como dice Robert Graves, causa en sus oyentes que los cabellos se paren. El alambrado de electricidad del misticismo te sacude cuando lo coges. Una historia verdadera te agarra y nunca te deja ir. El Shani Mahatmya, la grandeza de Saturno, es una de esas historias viventes. Cuando entras a su dominio, sabrás que algunas de sus historias han sido contadas siempre por más de miles y miles de años, por cientos de generaciones de una interrumpida sucesión, al igual que otras historias, las cuales viven y pueden, si uno quiere, llevarlo actualmente al mítico primordial donde existe.